Estimado profesor, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Patricio Chapa. Pues en esta ocasión hablaremos sobre la responsabilidad civil. Creo yo, pues un tema muy importante dentro del derecho civil, pues nos permite comprender cuando una persona tiene la obligación, pues de reparar los daños que ocasione a otra persona. Pues bien, iniciaremos diciendo, pues, ¿qué es la responsabilidad civil? Como lo dijimos anteriormente, pues la responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de reparar o indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a otra persona. Su finalidad, pues, es proteger a quien ha sufrido ese daño y garantizar, pues, que el responsable asuma las consecuencias de sus actos. Eh, pues esta reparación puede realizarse devolviendo las cosas a su estado natural cuando sea posible, pues y cuando ya no sea posible, pues mediante una indemnización económica. Por ejemplo, si un conductor ocasiona un accidente de tránsito, daña el vehículo de otra persona, pues tendrá la obligación de reparar esos daños cuando así sea posible. Pues en caso contrario, pues tendría que hacer una indemnización económica. Pues bien, también pues para que exista una responsabilidad civil deben concurrir tres elementos fundamentales: que existe un daño, que la conducta sea dolosa o culposa, el nexo causal, es decir, el daño sea consecuencia pues directa de la conducta realizada. Pues bien, la responsabilidad civil se divide en dos clases: la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad contractual surge cuando una de las partes incumple las obligaciones asumidas en un contrato, ocasionando pues un perjuicio a la otra parte. Su finalidad es que quien incumpla el contrato, pues los daños, repare, digamos, pues los daños ocasionados. Para que exista una responsabilidad contractual, deben presentarse tres requisitos. Que primero, pues que fundamental que exista un contrato válido, ¿no? Que exista un incumplimiento de ese contrato por cualquiera de las partes, que el daño sea consecuencia pues directa de ese incumplimiento. Como ejemplo, podemos citar, pues, a ver, María contrata a Carlos para fabricar e instalar unos muebles en su restaurante. En el contrato se llega a un acuerdo, pues, de que esos muebles deberán entregarse, pues, el 30 de junio, porque el negocio va a abrirse por el 2 de julio. Sin embargo, pues Carlos no entrega los muebles en la fecha acordada y tampoco justifica su rechazo. Como consecuencia, pues María debe contratar a otro carpintero y además rechaza la apertura de su restaurante. En este caso existe pues un contrato válido y un incumplimiento contractual. Existe culpa porque Carlos actuó con negligencia al no cumplir pues con la obligación asumida. También existe un daño emergente, ya que María pues tiene que gastar dinero extra contratando a otro carpintero. También existe lucro cesante porque pues durante ese tiempo que dure la culminación del restaurante, pues va a pasar cerrado y no se va a generar ganancias de las que se esperaba. También pues existe un nexo causal porque todos sus perjuicios fueron consecuencia directa del incumplimiento del contrato. Por esta razón pues Carlos deberá indemnizar a María por los daños ocasionados. Pues bien, ahora lo que es la responsabilidad extracontractual. En la responsabilidad extracontractual pues surge cuando una persona causa un daño a la otra
pero sin que exista un contrato previo entre las partes. Su finalidad es proteger pues, a cualquier persona que resulte perjudicada por la conducta de la otra. También pues, para que exista una responsabilidad extracontractual pues, debe presentarse los siguientes requisitos. Que existe una acción o omisión, que existe un daño, culpa, dolo, un nexo causal entre la conducta y el daño. Como ejemplo, Pedro conduce pues, un vehículo utilizando su teléfono celular. Debido a esa distracción, no observa que un peatón está cruzando la calle o la vía por el paso cebra y termina atropellándolo. En este caso, no existe ningún contrato de por medio. Por lo tanto, estamos frente pues, a una responsabilidad extracontractual. Existe culpa, sí, porque Pedro actuó de manera negligente al conducir distraído. Existe un daño también porque el peatón sufrió lesiones y además se dañaron sus pertenencias. Los gastos médicos y la reparación pues, de sus objetos constituyen un daño emergente. También pues si el peatón no puede trabajar debido a este accidente, pues deja de percibir sus ingresos, sus ganancias no obtenidas pues constituyen un lucro cesante. Por ello pues Pedro tendrá la obligación de indemnizar todos los daños ocasionados. Como conclusión podemos mencionar o decir pues que la responsabilidad civil tiene como finalidad garantizar que toda persona que cause daño asuma las consecuencias y las obligaciones de repararlo. Dependiendo de si existe o no un contrato previo, la responsabilidad podrá ser contractual o extracontractual. En ambos casos será necesario demostrar pues, la existencia de una conducta dolosa o culposa, un daño, un nexo causal, para que nazca la obligación de indemnizar. Conocer estas figuras es fundamental porque nos permite comprender cómo el derecho civil protege los derechos de las personas y promueve pues, el cumplimiento de las obligaciones dentro de una sociedad. Muchísimas gracias.